¿qué tal? ¿Me escuchan? Ok, qué bueno. Buenos días. Eh, yo creo que esta sesión la vamos a dedicar a atender preguntas, dudas que tengan de la tarea, porque he notado que algunas personas, me han estado preguntando cosas todavía y, quisiera atender sus dudas. ¿Alguien quiere empezar con alguna pregunta o alguna duda que tengan de la tarea? Me han estado preguntando mucho acerca del envío de la tarea, que si ya lo mandaron bien o que si lo pueden volver a enviar o que si lo pueden corregir o que no están seguros de cómo hacerlo. Les voy a mostrar ahorita cómo se envía la tarea en la página de Gradescope. Ok, a ver, esto es lo que les aparece seguramente a ustedes también de la tarea, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que pues les aparecen los ejercicios y en cada ejercicio les debe de aparecer algo así como la, la, la opción para enviar los archivos abajo de cada ejercicio. Al final ya cuando ya cuando agregaron sus imágenes o sus ejercicios resueltos, les debe de aparecer un botón ahí que diga algo así como enviar o reenviar. En mi caso me aparece el botón de reenviar. Cuando le dan a ese botón de reenviar, les da la opción de nuevo de volver a seleccionar archivos para enviar a la plataforma. Por ejemplo, voy a mandar de aquí, ok, y le dan en guardar las opciones, las respuestas, ok. Eh, por ejemplo, a todos estos les voy a mandar el mismo archivo. Ahí está. Déjame ver. Este ya está. Este también ya le agregué una. Por ejemplo, la agregué antes, la pueden quitar y volver a agregar otra opción en caso de que ustedes quisieran cambiar su respuesta, cambiar lo que están enviando. Este aquí no tiene respuesta, entonces le agrego una. Ahí está, listo. Guardar. Ok, ya se guardó. Ya están guardadas. Listo. Cuando ustedes guardan la respuesta, este queda registrada lo que le están mandando aquí y les va a dar la opción más adelante de guardar de guardar todo así. O seleccionar que otro archivo, completar. Entonces al final ustedes pueden ir agregando sus respuestas para cada pregunta y les va a dar la opción de guardar todas las respuestas. Le pueden dar clic ahí y luego ustedes lo pueden dejar así y regresar más tarde. Si lo quieren si quieren cambiar algo, pues se vuelven a meter a su cuenta y ven la pregunta que quieren cambiar, por ejemplo la número 6, le doy remove y selecciono la otra respuesta que quiero agregar y le doy en guardar. Esa sería la manera, como quien dice, de estar corrigiendo o actualizando sus tareas. Y como les dije, al final les da esta opción de guardar las respuestas y si quieren pues lo pueden enviar. Ya lo envían y así es como le va a aparecer a la persona que lo va a calificar, así como lo están viendo ahorita. Estas son las respuestas que le van a aparecer. Si después que le dieron a enviar todavía quieren hacer cambios, pues si se fijan aquí abajo a la derecha les da la opción de volver a enviar. Entonces los va a regresar de nuevo
a esta página y van a poder seleccionar de nuevo los archivos que quieran agregar, guardar esta respuesta. Por ejemplo, no quiero cambiar esta de acá arriba, pues la quito y agrego la respuesta nueva, ¿sí? Y le doy otra vez en enviar. Y ya cada que le dan a enviar, eso queda ya registrado, y si ustedes no hacen cambio al momento en el que cierren la actividad, así va a aparecer lo que enviaron. Entonces, mientras no se cierre el periodo para la tarea, ustedes van a poder seguir haciendo cambios. No importa que ya lo hayan enviado, y siempre tienen la oportunidad de volver a enviar y volver a cambiar los archivos que ustedes agregan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? De la solución de la tarea. ¿Es esta la que les estoy mostrando, la de área entre funciones? Eh, pues sí, sí, ajá. Ah, ok. Eh, Algunos de ustedes resolvieron la versión anterior que les había agregado aquí. No sé si se dieron cuenta, les mandé un mensaje ayer donde les decía que había editado esta función, esta pregunta, la número 5 la había cambiado. Había cambiado precisamente la función g. La cambié porque, como estaba planteado en un inicio el problema, seguramente no lo iban a poder resolver con los elementos que habíamos visto hasta ese momento del módulo 1. Algunos de ustedes se pusieron a investigar y pudieron resolver ese problema aún sin haber visto los temas que vienen más adelante en el módulo 2, por ejemplo, creo, y pudieron resolver la pregunta. Entonces, eh, está bien que hagan eso, no hay ningún problema. Pero en este caso en particular, la pregunta número 5 la cambié porque la intención es que esta pregunta la puedan resolver con, con los elementos geométricos que les había mencionado en el taller número 4 y en el video de interpretación geométrica. ¿A qué me refiero? Que les mencionaba en el taller anterior es que a veces podíamos calcular la, la integral de una función observando nada más su figura geométrica. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x de este estilo y quiero conocer la integral definida de a b, pues yo puedo calcularla sin necesidad de resolver una integral como lo estuvimos haciendo antes. ¿Por qué? Porque recuerden que la integral es el área bajo la curva, pero pues yo puedo calcular el área de esta figura que estoy coloreando en rojo sin recurrir a la integral. Este es simplemente el área, pues, de un cuadrado más el área de un rectángulo más el área de un triángulo, y eso ya lo puedo calcular sin necesidad de hacer la integral. Por ejemplo, si esta recta fuese algo del estilo x menos 2, por decir algo, y yo quisiera integrarla de intervalo 3 a 4,
la integral de 3 a 4 de x menos 2 de x, ¿cuánto va a ser? Yo podría resolver esta integral o ver la figura y calcular directamente el área bajo la curva. ¿Okay? Cuando x vale 3, ¿cuánto va a valer f? F evaluada en 3 es igual a 3 menos 2, que es 1. Entonces esta altura de aquí es 1. Esta altura de acá arriba es cuando f está evaluada en 4, que es igual a 4 menos 2, igual a 2. Entonces esta vale 2. Entonces de aquí a aquí, este es 3, este es 4. Entonces esta distancia mide 1. Lo voy a dibujar acá. Tengo un rectángulo aquí. Este mide 1 y tiene altura 1. Bueno, resulta ser que es un cuadrado de 1 por 1. Y la otra figura es un triángulo que tiene base 1 y altura 1. ¿Ok? Esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2. Pues el área 1 es 1 por 1, que es 1. Y el área 2 pues es el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. Entonces es un medio. Entonces esta área completa, la roja, es la suma de estas dos áreas. Es la 1 más la 2. Entonces esta área roja es igual a 3 medios. Por lo tanto, el resultado de esta integral son 3 medios. Entonces, lo que hice para resolver esta integral fue recurrir a ideas geométricas que estoy observando directamente de la figura y recordando que pues, la integral pues, es el área bajo la curva en ese intervalo. Entonces algo por el estilo tienen que hacer para resolver el problema 5. Ya me parece que sí, en la plataforma, en el aula virtual, en el foro, les puse una imagen de cómo iba a ser esta gráfica. Déjenme ubicarla. O sea, para empezar sí está claro qué es lo que hay que hacer. Si se dan cuenta que es más fácil calcular el área bajo la curva observando si la figura que se está formando ahí es una figura sencilla de calcular. Es más fácil hacerlo así que hacerlo con la expresión algebraica de la integral. Entonces déjenme encontrar la imagen que les había enviado. Está aquí. Ya. Es algo de este estilo. Tiene aquí el 1. Tiene aquí el 1, 2, 3 y 4. Y luego por acá es 1, 2, 3. Y es una recta que va de 3 a 3. Esta es la g de x. Y la otra es un círculo de radio 2 centrado en 1. Entonces es un círculo de radio 2 centrado en 1. Aquí está menos 1. Es algo de este estilo. Y esta de acá es la f de x. Esto es con relación al problema 5 de la tarea.
les aconsejo que busquen alguna herramienta para hacer las gráficas que que les estoy dejando. Por ejemplo, si ustedes meten esto a algún programa para graficar, pues se darían cuenta cuál es la forma de de la función f y de la función g. Y lo que les está pidiendo el problema es que calculen el área que está contenida entre estas dos funciones, que es esta de aquí. ¿Okay? ¿Cómo le harían para calcular esta región, el área de esta región? ¿Alguien tiene idea? Eh, sí, sí, esa sería una forma de hacerlo. Tienen que, para empezar, bueno, aquí no está muy bien hecho el dibujo, pero si lo hacen con suficiente cuidado, pueden darse cuenta para empezar que, que esta figura de aquí, desde este punto hasta acá y luego este de aquí hasta acá arriba, representa en realidad la cuarta parte de un círculo. Entonces ustedes pueden encontrar el área de esta figura que tiene esta forma, ¿sí? Y a esa figura restarle el área de esta figura en verde, restarle el área del triángulo, y eso les va a dar como resultado el área que está en rojo, porque si ustedes suman esta área y esta área, se forma esta figura de aquí. Y estas son áreas que ustedes pueden calcular recurriendo a las fórmulas de geometría que ustedes ya conocen, la fórmula del círculo y la fórmula del área de un triángulo, ¿sí? Entonces eso es lo único que tienen que hacer para ese problema, calcular estas dos áreas, tomar la diferencia y ese va a ser el resultado. Eso es preferible y es mucho más sencillo que estar resolviendo la integral de 1 a 3 de f de x menos g de x, ¿sí? Si ustedes la pueden resolver así, pues está bien, no hay ningún problema. Si lo mandan el problema resuelto a través de esta integral, de todos modos va a estar bien el problema. Pero lo que en realidad me interesa que hagan es este tipo de análisis. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Sí quedó claro por qué es en algunos casos mejor analizar la figura y resolverlo mm, calculando las pequeñas áreas que lo componen para encontrar el resultado que esta integral de acá, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Sí les quedó más claro? Eh, a lo mejor ustedes no tienen algún programa para hacer las gráficas de las funciones, pero estoy casi seguro que en alguna página de internet les permite graficar alguna función sencilla. Sí, estoy casi seguro que por ahí debe haber algo que les permita estar graficando en línea. Entonces, busquen algún programita o alguna página que les permita hacer eso. Si ustedes no tienen alguna herramienta de este estilo a la mano. ¿Okay? La otra forma de resolver esto, bueno, de darse cuenta más bien, pues es analizando la función. Por ejemplo, si yo tengo que la función g de x es igual a algo del estilo x más a, o sea, bx más a, todas las funciones que son de esta forma, de la función
que tiene la función b por x más a, donde solamente hay una x elevado a la potencia 1, todas estas corresponden a una línea recta. Les voy a mostrar, por ejemplo, estos parámetros a y b que aparecen aquí van a determinar cómo va a ser la forma de esa línea recta. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando g es evaluado en 0? Pues esto es igual a según esta expresión de aquí. Entonces la función va a pasar por este punto. Cuando x vale 0, que es este punto de aquí, la función va a valer a, que es lo que me está diciendo acá. Entonces este parámetro que aparece dentro de la expresión de la función, la a, me está diciendo en qué punto la recta formada por esta función, la g de x, va a intersectar el eje de las y. Me está diciendo en dónde de toda esta línea se va a intersectar con la recta de la g. ¿Okay? Ahora lo que nos está diciendo la b es la pendiente que va a tener esta línea recta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando g es igual a 1, esto va a valer b más a. Déjenme hacer esta gráfica de otra forma. Aquí tenemos la a, tenemos 1, 2 y 3. Entonces me está diciendo cuando x vale 1, la función vale b más a. Sí, aquí está a y por acá arriba es b más a. Entonces, como yo ya sé que esto es una línea recta y ya ubiqué dos puntos por los que debe de pasar, entonces esta función g de x es esta línea de aquí. ¿Sí? Entonces esta me está diciendo el punto, la a me está diciendo en dónde se intersecta con el eje de las y la b me está diciendo cuál es el valor de su pendiente. ¿Quién me dice cómo calculaban la pendiente de una función, de una recta? Pues es esta distancia entre esto de acá, ¿verdad? Esta distancia de aquí es b más a menos el punto que está aquí. O sea, voy a calcular la pendiente con estos dos puntos de aquí, este y este de acá. Es b más a menos a entre 1 menos 0. La pendiente entonces es b entre 1, que es b. ¿Ok? En general, si ustedes tienen dos puntos, por ejemplo, con coordenadas, ustedes tienen una recta, es algo así, y quieren usar este punto que va a ser x2, y2 con coordenadas x2, y2 y el primer punto con coordenadas x1, y1. Usando estos dos puntos, la pendiente es la y2 menos la y1 entre la x2 menos la x1. Y lo que salga de este cociente es el valor de la pendiente. Entonces esta de aquí es la pendiente y este es el número por donde la recta intersecta el eje de las y. Entonces yo en cuanto veo una función que tiene esta forma, yo ya sé que es una recta. Por ejemplo, la del problema 5. ¿Ok? Y ya sé cómo dibujarla usando estos dos datos de acá, sin necesidad de un programa para graficar. La otra función, la f de x, que es algo, me parece, de este estilo: 4 menos x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esta función lo que me está diciendo es que
esta expresión corresponde a un círculo. ¿Por qué? Porque en un círculo, bueno, a ver, ¿cuál es la ecuación de un círculo? ¿Alguien la sabe? La ecuación de un círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado. Es decir, todos los puntos que están aquí sobre esta circunferencia deben de cumplir con esta ecuación, donde la r pues, es el radio que está aquí, de esta circunferencia. Entonces, si yo despejo la y, ¿sí? ¿Alguien tenía preguntas? Ok. Entonces, si yo despejo la y, me va a quedar r cuadrada menos x al cuadrado raíz. Y se fijan, esta expresión de aquí y esta de acá se parecen bastante. Hay una pequeña diferencia, te las voy a explicar. Este primer término que aparece aquí como r cuadrada es como este de acá. Para el caso particular en que la r es igual a 2, porque cuando pongo aquí r igual a 2 al cuadrado me da este 4. ¿Sí? Lo tengo menos algo al cuadrado, menos algo al cuadrado. ¿Sí? Aquí aparece x y acá aparece x menos 1. La única diferencia aquí es que cuando tienen algo así como x menos 1 o x más algo dentro de esta expresión, lo que nos está diciendo es que la circunferencia de este círculo, la ecuación de la circunferencia de ese círculo va a estar recorrida ya hacia la derecha, hacia la izquierda. Por ejemplo, en lugar de estar centrado en el origen, vamos a tener, por ejemplo, una figura de este estilo. Tengo aquí las coordenadas, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, 1, 2, y voy a usar un círculo centrado en este punto, en el punto 2,1 de radio 2. Entonces, si es de radio 2, pasa por este punto, pasa por este punto de aquí, que es el menos 1, pasa por otro punto de acá arriba, que va a ser el 3. Entonces va a ser una circunferencia de este estilo. Bueno, más o menos, ustedes ahí se lo imaginan. Aquí está el 3 y por acá está el 4. ¿Sí? Es algo así. Es una circunferencia de radio 2 con centro en este punto, 2,1. La ecuación de esta circunferencia con estas características es esta de acá. Es x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, que es la r en este caso. ¿Sí? Voy a poner así, r. ¿Cómo sé que esa es la ecuación? Pues porque tengo las coordenadas del origen, que es el 2,1, y estas son las que deben de aparecer aquí. ¿Sí? Con la información que tienen ahí la pueden graficar. Por ejemplo, aquí yo me estoy enterando que el radio va a ser 2 y la x me está diciendo, esta expresión de aquí me está diciendo que el origen del círculo se tiene que recorrer hacia la derecha. Entonces, esas son figuras pues más o menos sencillas. O sea, nada más estamos hablando de una mitad de una circunferencia
y una recta. Entonces con estas figuras se van a definir áreas que sí pueden calcular, por ejemplo un triángulo y la cuarta parte de un círculo. A lo mejor en el examen pues viene algo un poco distinto, a lo mejor podría ser una figura, no sé, a lo mejor podría ser la parte de una elipse, en lugar de un círculo una elipse, o a lo mejor algo como un cuadrado y quiero conocer esta área de aquí y yo quiero conocer esta área de acá. Entonces el truco que tienen que seguir haciendo ustedes es estar calculando áreas. Por ejemplo, ¿cómo calcularían el área roja que está entre esta circunferencia y este cuadrado de aquí? Pues va a ser el área del cuadrado menos la cuarta parte del área de un círculo que está formando esta línea de aquí, ¿sí? De la elipse no estoy seguro, pero podría venir algo de este estilo, ¿sí? Entonces, la moraleja es que tienen que estar usando áreas que sí conocen para estar calculando las integrales, siempre que puedan. Siempre que ustedes vean una ecuación de alguna integral que se les resulte, de alguna función que les resulte familiar, pues traten de dibujarla y ver si se forma alguna figura que ustedes puedan calcular fácilmente. Les mandé una lectura, unas notas donde se explica un poco más el tema del ejercicio 6, que se trata del cambio acumulado o acumulativo de alguna razón de cambio. O sea, la interpretación aquí es que el área bajo la curva representa el cambio total de alguna función, ¿no? Yo les puse el ejemplo de un ciclista, de algo que se está moviendo y tienen que estimar o sí, ir estimando poco a poco cuál es el desplazamiento de este ciclista dado ciertos datos acerca de su velocidad. La velocidad en este caso pues es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, dada una razón de cambio, les piden a ustedes calcular el cambio total en cierto intervalo. Y eso es lo que les estoy explicando en las notas que les mandé. De ese tema no voy a hacer video, va a ser nada más con las puras notas. Eh, Más adelante dentro de las notas les empiezo a explicar que, bueno, la manera de explicarlo, ustedes rápidamente se darán cuenta que va muy relacionado a lo de sumas de Riemann, porque tienen que calcular al final del día pues un área bajo una curva y al final pues van a darse cuenta que el cambio total está relacionado con el área bajo la curva, y al final les doy algún par de ejemplos donde esas cosas se pueden aplicar. Por ejemplo, para el crecimiento de una población dada una tasa de crecimiento anual de la población, es decir, si tengo una tasa que me está diciendo cuántas personas están naciendo cada año y cómo se está modificando esa tasa a lo largo del tiempo, pues con esa información pueden estimar cuál va a ser la población de cierto país, por ejemplo, en, en tal años más adelante, a lo mejor 10 años o en 20. Con este tipo de conceptos pueden hacer ese cálculo. También pueden, me parece que pues si se trata algo de población, pues lo pueden usar también como para el crecimiento de bacterias en algún cultivo. Se puede usar también para el estudio de epidemias. Al final les mostré ahí una relación demasiado simplificada
de lo que pueden hacer para modelar, por ejemplo, una epidemia. Y bueno, pues en los libros vienen muchos más ejemplos de este tema. En particular, pueden revisar el libro de Hewes. Aquí, en este libro fue en el que me apoyé para escribir esas notas. Entonces, si revisan ese libro, pueden encontrar más ejemplos y también a lo mejor encontrar pistas de cómo resolver el problema número 6. Los que ya leyeron las notas o ya leyeron el libro se habrán dado cuenta que lo que tienen que hacer pues es una integral, porque en el problema 6 les estoy dando la velocidad como función del tiempo. No recuerdo cómo va, pero es una cuadrática. Tiene aquí un coeficiente, aquí otro coeficiente b y acá otro coeficiente c. Cuando lean las notas se van a dar cuenta que para calcular la distancia recorrida tienen que calcular la integral de esta función en el intervalo que les esté marcando, ¿sí? Esta va así, es t al cuadrado, t y t a la potencia 0. Este tipo de funciones ya las saben ustedes calcular, ya sea usando sumas de Riemann o alguna función que hayan encontrado por ahí. Por ejemplo, esta del cuadrado me parece que sí hice un ejercicio con una suma de Riemann y tomando el límite de esa expresión, usando las ecuaciones aquellas de la suma, que eran del estilo la suma desde i igual a 1 hasta n de i, este es igual a n por n más 1 entre 2, y la suma con los cuadrados que pasaba, creo que era n por 2n más 1 por n más 1 entre 6, no me acuerdo muy bien, y la otra con el cubo que va como n cuadrada por n más 1 al cuadrado entre 4. Entonces recuerden que habíamos visto la forma de calcular las integrales de funciones que son tipo polinomio usando este tipo de ecuaciones. Entonces esta la pueden calcular ustedes ya con lo que hemos visto en el curso. No sé si tengan preguntas. En los primeros problemas donde tienen la notación sigma de suma y tienen que ir de la versión compacta a la versión extendida y de la versión extendida a la versión compacta, puede que el resultado les quede de distintas maneras. Acuérdense que cuando vimos el tema de la notación sigma de suma, les había mostrado ejemplos donde tenían la misma suma representada de distintas formas. Por ejemplo, una suma que va como 1 más 2 más 3 más 4. Esta la pueden escribir en su forma compacta como la suma desde i igual a 1 hasta 4 de i, ¿sí? Pero esta misma suma la pueden escribir también como la suma desde i igual a menos 1 hasta 2 de i más 2, ¿sí? Esto y esto me va a dar la misma suma. Entonces no importa si llegan a expresiones distintas, mientras la expresión que ustedes estén dando me reproduzca estos números, pues no hay ningún problema. Entonces recuerden que la tarea es para entregar hoy, a más tardar a las 11 de la noche me parece. Y si tienen problemas con el envío, pues me vuelven a comentar. Ya les mostré hace rato cómo se hacía el envío, cómo la plataforma les está dando la oportunidad de guardar y enviar sus preguntas las veces que quieran. Lo que se va a quedar registrado para calificación pues va a ser el último envío que ustedes hagan, ¿sí? Entonces
Ah, y también subí un par de videos donde hablamos de las propiedades de la integral. Por favor, revísenlo también ese video. Esos son dos videos, es un video en dos partes. La primera parte trae propiedades, creo que son 6 propiedades, que es el primer video. Y el segundo trae otras 3. ¿Ya vieron esos videos? Sí, están en YouTube. No sé si recuerdan que en algún momento les estuve mandando los enlaces, se los ponía en la guía didáctica y los mandaba a YouTube. Entonces, en los últimos que les mandé, los está mandando a mi canal de YouTube y ahí los van a poder encontrar. Todos los videos que vaya a subir van a estar ahí. Sí, y no recuerdo si puse un enlace directo en el Virtuami hacia mi canal de YouTube. Si no está, ahorita después de que terminase esta sesión lo voy a poner. Sí, entonces ahí van a aparecer todos los videos. Bueno, entonces, sí, les comentaba de las propiedades. Son propiedades más que nada para estar manejando las integrales. Por ejemplo, tenemos una propiedad que aparece ahí de f de x más g de x. Que, ¿Cómo puedo hacer manipulaciones algebraicas con la notación de integral? Cuando tienen la integral de una suma, pues esto va a ser igual a la suma de las integrales. Es decir, de tener una sola integral, la separé en dos. Por ejemplo, ¿no? Son 6 propiedades de este estilo que les están diciendo cuáles son las reglas para manipular eh, las expresiones algebraicas de una integral. Y estas otras 3 propiedades están separadas porque estas están relacionadas con desigualdades. Son propiedades del estilo que me permiten acotar funciones. Por ejemplo, si yo sé que una función f de x es mayor o igual que 0, entonces yo sé que su integral es mayor o igual que 0 en el intervalo de a a b. Entonces yo automáticamente sé que su integral, sea el número que sea, va a ser un número mayor o igual que 0. Entonces son tres propiedades de este estilo en el segundo video. Es importante que aprendan a manejar estas 9 propiedades, porque más adelante en el siguiente módulo y ya cuando empecemos a resolver integrales más complicadas, van a tener que hacer manipulaciones usando estas reglas para simplificar las integrales que les van a ir apareciendo. ¿Sí? A lo mejor de entrada una integral se ve muy complicada y ya cuando... Sí, me preguntan que si lo voy a subir. Sí, lo voy a subir, el video que estoy grabando ahorita. Lo voy a subir por cualquier cosa. Aunque no vimos mucho contenido en esta sesión, de todos modos a lo mejor hay cosas que les puedan aclarar de repente sus preguntas. Sí, de todos modos lo voy a subir. Eh, Les comentaba que son propiedades que les van a ayudar a simplificar las ecuaciones, digo las integrales. Por ejemplo, si yo tengo una integral de este estilo, una integral de a a b, bueno, concretamente de -1 a 1 de x cuadrada más 5x menos 1 sobre x más 1 sobre x al cubo. En lugar de estar batallando con esta expresión completa, pues a lo mejor les resulta más fácil si yo la separo como la integral
de x cuadrada de x, bueno, integral de 1 a 2, para ahorrarme el 0 que está aquí adentro de este intervalo que originalmente les había puesto. Pues es la integral de 1 a 2 de 5 de x menos la integral de 1 sobre x de 1 a 2 de x, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque después que empiecen a aparecer integrales más complicadas, es muy útil esto para que no se hagan bolas. Estas son integrales más sencillas, donde van a poder aplicar las expresiones del formulario. Ustedes recordarán de su cálculo de su curso de cálculo diferencial que al final del día, aunque ya sabían cómo obtener una integral, como el límite de no sé qué, ya sabían obtener una derivada como el límite de un cociente, podían al final del día usar una lista de derivadas, una tabla, para empezar a calcular las derivadas más complejas o más elaboradas, usando las fórmulas que vienen ahí. Entonces son fórmulas muy sencillas, por ejemplo, la que viene aquí, x a la n de x, esto va a ser la integral de x a la n más 1 entre n más 1. Entonces yo usando este resultado, pues ya puedo resolver esta de acá y esta de acá. Bueno, esta no, esta va a ser un poquito diferente. Para esta tendría 1 entre x es igual al logaritmo natural de x. Entonces usando estas tablas pueden resolver integrales más complicadas, que de alguna manera las tienen que descomponer en términos de las tablas, de las fórmulas que ustedes ya van a conocer. Entonces, si no hay más preguntas, hasta aquí vamos a dejar el contenido del módulo 1, y a partir de este momento pues ya les empezaré a subir contenido del módulo 2. Entonces, si no hay más preguntas. Yo tengo una. Sí. Lo último que subió de las propiedades, las de las desigualdades, ¿lo vamos a checar más adelante o hasta ahí se va a quedar? La exposición del tema es la de ese video. Sí, no, o sea, no lo vamos a ver, porque ya lo estoy explicando en ese video. Lo que sí puede suceder es que a lo mejor les deje ejercicios, no sé. Eh, al- lo que pasa con las matemáticas es que todo lo que van aprendiendo lo van a ir utilizando más adelante. Entonces, puede ser que más adelante yo les deje un ejercicio de la unidad 2, digo del módulo 2 o de la unidad de la que sea, donde tengan que hacer uso de esas propiedades. ¿Sí? Ah, Y sí, muchas gracias. sí, entonces en ese momento, si les dejo algún problema y ustedes me preguntan sobre el problema, pues voy a recurrir a la información que les dejé en ese video. ¿Sí? Pero si, pero si ustedes revisan los videos y aún así tienen preguntas, me pueden consultar, pueden dejar preguntas en los foros. Ya vieron que estuve usando mucho el foro para la tarea 1, porque ustedes me mandan sus preguntas y veo que se empiezan a repetir, varias personas me empiezan a preguntar lo mismo. Entonces resulta muy conveniente que yo les responda a través del foro para que todos vean la respuesta que les estoy dando, porque puede ser que tengan la misma pregunta a varias personas. Entonces me resulta más conveniente que ustedes planteen sus preguntas en el foro en lugar de que me las manden directamente por correo, porque a veces se están repitiendo sus preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, pues hasta aquí lo dejamos. Profe, ¿Sí? ¿cómo a qué hora va a salir este video para poder bajarnos para hacer, bueno, para realizar Ah, ok. el ejercicio, perdón? Bueno, pues voy a tratar de subirlo ahorita. El asunto es que como los estoy editando los videos, son videos pesados. Por ejemplo, la edición del video y el procesamiento del video puede tardar 2 horas, por ejemplo. Y en subirlo puedo tardar otras 4.
por la velocidad del internet y por el tamaño del archivo. Entonces es un proceso en realidad lento. Y lo más seguro es que aunque yo me apresure a subirlo, no va a estar, por ejemplo, antes de las 5 de la tarde. Estoy seguro que no estaría antes de las 5. ¿Sí? Pero trataré de subirlo lo antes posible. ¿Ok? Entonces, ¿el viernes vamos a tener sesión? Sí, vamos a tener sesión y ya vamos a empezar con con el siguiente módulo. ¿Ok? Ok. De todos modos, recuerden que los elementos que tienen que usar para resolver el problema número 5 están en los otros videos donde estoy hablando precisamente de la interpretación geométrica y en el taller número 4. ¿Sí? O sea, lo que les dije hace rato viene de todos modos en esos videos que ya están en línea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos y nos vemos el viernes. De todos modos yo voy a seguir subiendo material y pues estén al pendiente. ¿Sí?